En abril de 1915, un piloto francés aterrizó por accidente detrás de las líneas alemanas. No llevaba documentos secretos ni planes militares, pero llevaba una tecnología capaz de cambiar la guerra en el aire. Y cuando los alemanes la encontraron, todo cambió. La historia suele recordar a Anthony Fokker como el hombre que resolvió el problema. Pero todo comenzó con otro piloto, un francés llamado Roland Garros, y con un accidente que nadie vio venir. Antes de comenzar, una pequeña reflexión. Con frecuencia hablamos aquí de historia de México, pero ninguna nación existe en aislamiento. Los grandes cambios tecnológicos y militares forman parte de procesos mucho más amplios. Por eso, el episodio de hoy nos ayuda a poner en perspectiva algunas de nuestras propias historias. Hablaremos del evento que ayudó a crear los primeros aviones cazas verdaderamente eficaces, transformando el combate aéreo y dando origen a uno de los mitos más repetidos de la aviación. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, los aviones eran una novedad construida con madera, cables tensores y tela. Su función principal era observar al enemigo, no combatirlo. Pero la guerra transforma cualquier herramienta, y muy pronto los pilotos comenzaron a encontrarse en el cielo. El problema era que nadie había pensado realmente cómo luchar allá arriba. Los primeros combates aéreos fueron casi absurdos. Los pilotos llevaban pistolas, rifles, granadas e incluso ladrillos. Todo aquello que pudiera lanzarse contra el adversario. Pero si querías instalar una ametralladora delante del piloto para disparar hacia donde apuntaba el avión, la hélice se interponía. Y disparar accidentalmente a tu propia hélice era una forma rápida de terminar cayendo del cielo. Durante meses, ingenieros y aviadores intentaron resolver el problema sin éxito, hasta que apareció Roland Garros. Garros no era un piloto cualquiera. Antes de la guerra ya era una celebridad internacional. En 1913 había logrado lo imposible, cruzar el mar Mediterráneo en avión, volando casi 8 horas y 780 kilómetros entre Francia y Túnez para aterrizar con apenas 5 litros de combustible. Durante la guerra, junto con el ingeniero Raymond Saulnier, comenzó a trabajar en una idea aparentemente sencilla. Si algunas balas iban a impactar la hélice, ¿por qué no reforzar las zonas de impacto? La solución consistía en colocar pequeñas placas de acero sobre las palas de la hélice. Cuando una bala chocaba contra ellas, era desviada y el avión seguía volando. Era una solución improvisada que funcionaba, pero no perfectamente. Algunas balas rebotaban en direcciones impredecibles, incluyendo hacia el propio piloto. Era peligroso, pero también revolucionario. Hasta ese momento, los pilotos combatían con armas improvisadas y sistemas incómodos, obligados a mantener el equilibrio, vigilar al enemigo y acertar el disparo al mismo tiempo, casi como jinetes mongoles disparando con arco y flecha en plena carrera. Garros resolvió este problema táctico al transformar el avión completo en el arma. Ahora bastaba con colocar al adversario frente al morro del aparato. Así, los aviones dejaron de ser utilizados solo para la observación o como medio para transportar el arma y se convirtió en un verdadero caza. Con esta ventaja que nadie más tenía, Garros comenzó a derribar aviones enemigos. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El 18 de abril de 1915, durante una misión sobre territorio enemigo, el motor del avión de Roland Garros falló. No fue derribado en combate, simplemente tuvo mala suerte y se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso detrás de las líneas alemanas. Comprendiendo inmediatamente el peligro de que descubrieran su secreto, intentó incendiar la aeronave, pero no tuvo tiempo suficiente. Los soldados alemanes capturaron al piloto y al avión. Al inspeccionarlo, encontraron la hélice blindada. Aunque las placas de acero eran peligrosas e improvisadas, demostraban algo fundamental. Un piloto capaz de disparar siguiendo el eje del avión tenía una ventaja enorme. Los alemanes no habían capturado solamente una máquina, habían capturado una demostración. La prueba de que el futuro del combate aéreo ya había llegado. La pregunta ya no era si aquello podía hacerse, sino cómo hacerlo mejor. Entre quienes estudiaron aquel avión se encontraba Anthony Fokker, un joven fabricante de aeronaves que trabajaba para Alemania.
Aquí es donde comienza uno de los mitos más famosos de la aviación. La versión popular afirma que Fokker, al ver el invento de Garros, tuvo una inspiración genial y que en apenas 48 horas inventó el sincronizador de ametralladoras. La realidad fue bastante más compleja. Fokker no partía de cero. La idea de sincronizar el arma con el giro de la hélice ya existía en patentes previas antes de la guerra. El verdadero problema era lograr que funcionara de manera fiable en combate. Garros había resuelto el problema táctico, demostrando que apuntar con todo el avión era una ventaja revolucionaria. Ahora, Fokker debía resolver el problema técnico. Comprendió que depender de placas de acero era dejar la supervivencia a la suerte, y la suerte no es una buena estrategia militar. Su genialidad consistía en encontrar la forma de disparar hacia adelante, sin golpear nunca la hélice. Garros demostró que el concepto funcionaba, y Fokker lo convirtió en un sistema militar viable. ¿Cómo lo logró? La solución de Fokker era elegante porque evitaba el problema en lugar de resistirlo. El secreto estaba en un mecanismo mecánico conectado directamente al motor. En el eje que hacía girar la hélice se instaló una leva, una pieza que giraba al mismo ritmo que las palas. Cada vez que una pala pasaba frente al cañón de la ametralladora, esa leva accionaba una varilla que bloqueaba momentáneamente el mecanismo de disparo por una fracción de segundo. Cuando el espacio volvía a quedar libre, el bloqueo desaparecía y el arma podía disparar nuevamente. Todo ocurría de forma automática y sincronizada. Si el motor aceleraba o reducía revoluciones, el mecanismo se ajustaba al nuevo ritmo. Ocurría tan rápido que para el piloto parecía una ráfaga continua, pero cada proyectil estaba calculado para atravesar exactamente el espacio libre entre las palas giratorias. Era una solución mucho más segura, eficiente y letal. Ahora, un piloto podía vaciar una ametralladora directamente hacia adelante sin destruir su propio avión. El nuevo sistema fue instalado en los Fokker Eindecker. Por primera vez, Alemania disponía de un avión caza diseñado específicamente para combatir, no para observar. Al poder apuntar simplemente orientando el avión, la lógica del combate aéreo cambió por completo. El piloto, el avión y la ametralladora funcionaban como un único sistema de armas, una idea tan eficaz que prácticamente todos los aviones cazas con hélice construidos en las siguientes décadas utilizarían alguna versión de este principio. Durante meses, los aliados tuvieron graves dificultades para responder. Las misiones de reconocimiento se volvieron peligrosísimas y los encuentros terminaban cada vez más a menudo con aviones derribados. Los británicos bautizaron aquel periodo con un nombre que reflejaba perfectamente la situación: el azote Fokker. Pilotos alemanes como Max Immelmann y Manfred von Richthofen, mejor conocido como el Barón Rojo, comenzaron a acumular victorias, dando nacimiento a una nueva figura de la guerra moderna: el as de la aviación. Por primera vez, la prensa seguía las hazañas individuales y los combates aéreos producían héroes conocidos por millones de personas. La guerra en el aire acababa de transformarse para siempre. La historia suele recordar a Anthony Fokker como el hombre que perfeccionó la sincronización de las ametralladoras. Y con razón. Su trabajo convirtió una idea prometedora en un sistema realmente eficaz. Pero no hay que olvidar que la historia comenzó también con un piloto francés, una solución improvisada y un aterrizaje forzoso que cambió el curso de la guerra. Y hay una última ironía. Aunque hoy pocos recuerdan sus hazañas aéreas, millones de personas escuchan su nombre cada año, porque el famoso torneo de tenis Roland Garros no lleva el nombre de un tenista, lleva el nombre del hombre que cruzó el Mediterráneo, del aviador que ayudó a transformar el combate aéreo y del prisionero cuya captura cambió para siempre la guerra en el aire. Roland Garros intentó darle a Francia una ventaja decisiva, pero al caer detrás de las líneas enemigas, su mayor éxito se convirtió en el arma de sus adversarios. A veces, las grandes revoluciones tecnológicas nacen de la genialidad y otras veces de un accidente. Y aunque esta historia ocurrió entre Francia y Alemania, no está tan lejos de México como podría parecer. Las ideas que nacieron durante esos años cruzaron fronteras e influyeron en ingenieros de todo el mundo, incluidos algunos mexicanos.
Precisamente de uno de ellos hablaremos en el próximo episodio. Un ingeniero mexicano que intentó resolver problemas tan complejos como los que acabamos de ver hoy, y cuya historia merece ser mucho más conocida. Si te gustó esta historia, suscríbete porque aquí exploramos las personas, las ideas y los acontecimientos que cambiaron el rumbo del mundo, y cómo sus consecuencias siguen llegando hasta nuestros días. Nos vemos en el próximo video.